Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la asignatura de Historia. Como ustedes recordarán, en el anterior bloque, uno de los temas que se tocó fueron acerca de las culturas mesoamericanas, donde vimos que estas abarcaron desde el noreste de México hasta Centroamérica. Vimos que este espacio, una de las características que tenía, era que las tierras eran fértiles, había abundantes lluvias. Por consiguiente, estos se pudieron desarrollar en mayor medida. De igual manera, se reconoce esta región por la diversidad que tiene en su flora y su fauna. De igual manera, el desarrollo de las culturas mesoamericanas es largo y complejo, así que para estudiarlo se ha dividido en tres periodos, que es lo que estamos viendo en pantalla. Primero está el preclásico, que comprende del año 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Luego está el clásico, que abarca del año 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. Finalmente está el posclásico, que inició alrededor del año 900 después de Cristo. De esta manera, ¿qué es lo que vamos a estar visualizando el día de hoy? Pues nos vamos a centrar en el preclásico, que aquí es donde se encuentra la cultura olmeca, que es muy interesante. Vamos a ello. El periodo preclásico duró al menos 20 siglos, o sea, fue de los más extensos, y hubo una lenta evolución desde las aldeas agrícolas hasta la primera gran civilización de Mesoamérica, la cual fueron los olmecas. Durante el preclásico creció aceleradamente las poblaciones de Mesoamérica. No se sabe a ciencia cierta por qué ocurrió esto, pero algunos historiadores han dicho que puede ser debido a la agricultura. Ahora, vamos a hablar referente a los olmecas. Durante el periodo preclásico se desarrolló esta cultura, la cual alcanzó su máximo esplendor del año 1200 a.C. al 400 a.C. aproximadamente. Habitaron en las costas del Golfo de México, al sureste de lo que actualmente es Veracruz y al occidente de Tabasco, como es lo que estamos viendo en este mapita que está aquí. Se conoce como cultura madre. Su nombre es de origen náhuatl y significa habitantes de la región de hule. Esto es debido porque donde ellos estaban habían muchos árboles de hule. Ellos no se llamaban a sí mismos olmecas, sino que es un nombre que se les fue otorgando con el paso del tiempo. Referente a los hallazgos. Los vestigios o restos de edificaciones son muy escasos, o sea, hay muy pocos, porque estos solían construir con hojas de palma y madera, que son materiales que no resisten tanto con el tiempo. Sin embargo, sí se han encontrado, por ejemplo, cerámica y tumbas, que estos pocos restos han ayudado a los investigadores a conocer más sobre esta cultura tan antigua. Ahora, referente a la religión, estos eran politeístas. ¿Qué es politeístas? Es que adoran a muchos dioses. En su caso, estos veneraban a, por ejemplo, los que vemos aquí, al sol, a la lluvia y a la fertilidad de la tierra. De igual manera, se sabe que ellos creían en el más allá cuando las personas fallecían. ¿Por qué se sabe esto? Debido a los restos que hay en las tumbas, donde a sus seres queridos o a las personas las iban enterrando junto a objetos que se creían que iban a necesitar posteriormente, como es en el caso de joyas, vasijas, juguetes, figurillas de barro, entre otros objetos. Frente a la organización que estos tenían, pues el poder, el más alto, eran los sacerdotes, que estos eran como los gobernantes. Luego estaban los jugadores de pelota, los alfareros, los escultores, pintores y agricultores. Veamos referente a los centros ceremoniales. El primero está San Lorenzo, que es la primera zona de gran predominio olmeca, siendo un área donde encontramos las primeras características de estos, como pueden ser las cabezas colosales, que son las que hemos estado viendo anteriormente en las imágenes. Son esas que son enormes y pesan muchas toneladas. De hecho, es un misterio cómo estos las iban moviendo, porque no se tiene como datos los cuales indiquen que estos usaban la rueda para moverlas, así que es un misterio.
Luego está La Venta, que es un centro cultural nacido de las migraciones de los supervivientes de San Lorenzo. Para muchos historiadores fue la zona de mayor importancia en toda la civilización olmeca, que aquí les dejo como una imagen que es La Venta. Luego están los Tres Zapotes, que es el último centro de los olmecas y también el menos importante de los tres, porque aquí no estuvieron tanto tiempo. Ahora, referente a la economía que tenían los olmecas, pues estaba tanto la agricultura como la pesca, así como la caza y el comercio. ¿Qué aportaciones nos dejaron los olmecas? Pues son todas estas y solo estamos mencionando algunas. Por ejemplo, está el calendario, que aquí es donde se inspiraron o vieron los mayas y lo fueron perfeccionando. Luego está también la escritura. El cero, que es tan reconocido de los mayas, ¿de dónde lo tomaron? Pues de los olmecas. Luego están las represas, las caras de niño, que esto también es muy interesante, cómo iban representando en sus esculturas estas caras de niño, donde se mostraban deformaciones que se les hacía a los bebés sobre su cráneo. Así que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta, que aquí es como ellos iban haciendo estas deformaciones. Luego están las esculturas de cabezas colosales, que es lo que se estaba hablando, que son estas. Seguramente ustedes la han visto en algún sitio. Luego también está el juego de pelota, que también los mayas de ahí se agarraron para copiarse un poquito. No se sabe a ciencia cierta por qué estos desaparecieron, pero se tienen ciertas teorías que indican que se debe a las rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos, que llevó a la destrucción de ciudades. Así, poco a poco, los olmecas vivieron un proceso de migración hacia diferentes lugares que culminaría con el abandono de todas sus ciudades. O sea, se fueron dispersando en otros lugares y ya no siguieron habitando en los mismos. Acá quiero que me acompañen a un recorrido virtual del Museo de Jalapa, donde se encuentran vestigios de los olmecas. Bueno, vamos entrando. Aquí en la entradita podemos ver, por ejemplo, las cabezas colosales, que es algo característico de los olmecas. Esto es lo que vemos en la entradita. Vamos a tratar de aumentar un poco esto. Se sabe por qué estas eran fabricadas, aunque lo que se tiene como teoría es que estas eran, por ejemplo, jugadores de pelota o también los gobernantes. Algunas fueron usadas como tronos. Vamos a ver lo que nos indica aquí como de información. Aquí nos indica cabeza colosal número 8. Vemos que esta se agarró, se extrajo de San Lorenzo, Tenochtitlán. Y vemos que la temporalidad es de 1200 a 900 a.C. Vemos que esta tiene de medida unos 63 metros y de ancho 1.55 metros, de alto 2.20 metros. Ahora vamos a continuar el recorrido, vamos a ir por acá y ya la vemos más de cerca. Estas eran fabricadas con basalto, la cual es una piedra volcánica y estas pues son bastante pesadas. Como es lo que estamos viendo aquí, esta pertenece también a San Lorenzo Tenochtitlán y también vemos aquí las medidas que estas tienen. Ahora vamos a observar más por aquí, que aquí continúa el recorrido y vamos a ver diferentes esculturas. Aquí, por ejemplo, vemos un acueducto que también es de San Lorenzo Tenochtitlán y aquí hay una imagen sobre este y lo vemos ya más de cerca y detallado. Ahora vamos a ir un poquito más lejos y quiero ir leyendo un poco de información. ¿Qué les parece que leamos sobre este? Aquí nos dice Príncipe Olmeca. Vemos que la procedencia es de Cruz de Milagros, Sayula de Alemán, y también pertenece a la cultura. También vemos que mayormente eran realizadas estas esculturas con basalto y también podemos ver el gran dominio técnico de escultura y de talla que muchos investigadores o personas señalan que no ha existido otra cultura como esta, o sea, que ellos estaban desarrollados en esta habilidad.
y esto es como se estaría viendo el museo. Bueno, ahora vamos a ver lo que vimos el día de hoy. Vemos que el periodo preclásico abarca del 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Vimos que la civilización que se encuentra aquí es la Olmeca, que abarca de 1200 a.C. a 400 después de Cristo. También que su nombre significa habitantes de la región de Hule. ¿Y por qué era esto? Era porque ahí predominaban muchos árboles de hule. Luego pues, observamos que la ubicación era de Veracruz y Tabasco, que era caracterizado por tierras fértiles y lagos. Vimos que algunos centros ceremoniales eran San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Luego que la organización que se encontraba en esta civilización eran gobernantes, que a la vez eran sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, escultores, pintores, agricultores, entre otros. Luego en la religión estos eran politeístas. ¿Qué es politeísta? Es que adoran a varios dioses. También está en sus aportaciones que fueron el calendario, el sistema de escritura, represas, juegos de pelota, caras de niño, esculturas de cabezas enormes, como es lo que vimos en el museo. El cuadrito es lo que estarían poniendo en su diario de aprendizaje del día de hoy. Como tarea de la casa es que ustedes resuelvan la página 40 de su libro de historia y también les voy a estar poniendo un video de apoyo. Lo voy a dejar aquí abajito y sí me gustaría que lo estén visualizando porque está muy bonito, es de mis canales favoritos y les van a dar más información referente a los olmecas. Eso sería todo por la lección del día de hoy. Les agradezco haber visualizado este video y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!